Vivir una vida de fe en Cristo es siempre una aventura. A continuación, los discípulos nos comparten un poco de su más reciente experiencia en un viaje de Lucas 10. Hola a todos, mi nombre es Francisco. Mi nombre es Gerald. Y este es el testimonio de Lucas 10. ¡Vamos! Bueno, todo esto empezó cuando los hermanos de TLR nos hicieron un discipulado de 3 semanas, en donde nos enseñaron muchas cosas. Pero en la parte final de ese discipulado, tuvimos que hacer un viaje de fe, llamado Lucas 10, en que consiste en la parte donde el Señor Jesús envía a sus discípulos sin dinero, sin recursos, sin nada, pero con la misión clara y específica de buscar y encontrar al Hijo de Paz. Bueno, en el día anterior, nosotros antes de salir al viaje, como grupo nos juntamos a orar para pedir dirección a Dios a dónde Él nos quería mandar. En ese tiempo de oración que tuvimos en conjunto con los hermanos, Dios nos empezó a mostrar diferentes visiones muy específicas, como por ejemplo canchas de fútbol, objetos, olores. Entonces estábamos bien expectantes a lo que Dios nos quería guiar. De hecho, había una parte donde era tanto las visiones que Dios nos había mostrado y eran tan claras que las empezamos a escribir, y algunas de esas las dibujamos. Las dibujamos. Y no solamente eso, sino que se unían con las demás visiones que habían tenido los demás hermanos. Así que comenzamos. Llegó el otro día y aún no teníamos dirección si era dentro de Santiago de lo que Dios nos había mostrado o fuera. Entonces uno de nuestros hermanos le pidió una señal a Dios. Entonces, antes de salir, nuestro hermano le dijo al Señor: Señor, si tú quieres que vayamos fuera de Santiago, que afuera de la casa donde estamos reunidos hubiera un hombre vestido de blanco o de blanco. Y nuestro hermano salió y había un hombre de blanco. Así que recibimos la confirmación y bueno, con eso ya íbamos más, con una convicción más clara de hacia dónde ir. El tema es que como teníamos que salir fuera de Santiago, teníamos que ir en un vehículo, en el vehículo de mi hermano. Pero no sabíamos si estaba bueno o no porque estaba en el mecánico. Y ahí comienza toda la travesía. Entonces salimos en rumbo al taller mecánico, pero dentro de ese transcurso, de ese viaje, se iban cumpliendo muchas de las visiones de las que habíamos visto. Incluso un sueño que había tenido un hermano en donde predicaba en un McDonald's. Entonces, antes de doblar, había un McDonald's en donde predicamos el evangelio dentro, fuera, oramos por los enfermos, y ya se sentía latente que estábamos siendo direccionados por Dios. Sí, y era bastante impresionante porque nosotros sabíamos que íbamos en dirección al mecánico, pero pasamos por el Estadio Nacional, donde habían canchas, las mismas canchas que Dios nos había mostrado en las visiones. Así que fuimos y al lado del estadio hay un mercado de frutas, que acá se le llaman Chile Ferias. Entramos, ingresamos, y cuando íbamos caminando por dentro, había un puesto de frutas y verduras y hartas cosas que vendían. Y ahí había un amigo que me conocía a mí hace 8 años, pero que también hace 8 años no nos veíamos. Entonces fue bastante interesante cómo nos encontramos con él. Dentro de eso, que mi hermano hablaba con su amigo, uno de los hermanos con los que andábamos, dice: hermanos, miren, aquí está el limón, aquí está el sabor a limón que habíamos visto o sentido en la visión. Y era el único limón que estaba ahí, abajo. Claro, era el único limón que estaba ahí. Entonces, mientras los hermanos predicaban, nosotros hablábamos con otro hermano y decíamos: ese va a ser el hombre que nos va a dar sustento, que nos va a dar unos duranos. Entonces, nuestros hermanos oraron por él, le predicamos y el hombre nos terminó dando unos duranos. Sí. Bueno, y nosotros también, como nuestro primer alimento, habíamos como grupo acordado que lo íbamos a comer en honor al Señor, porque es algo que Dios te brinda, que Dios te da, y fue algo maravilloso. Seguimos caminando dentro del mercado, orando por enfermos, echando fuera demonios, mucha gente se acercó, mucha gente fue sanada, libertada, y pudimos predicar el evangelio del reino en ese lugar. Amén, amén. Fue poderoso todo lo que pasó ahí, porque es un mercado donde transita mucha gente, y mientras íbamos por ahí, oramos por los enfermos. Incluso hubo un momento donde una mujer a un hermano le quería dar dinero porque ella había sido sanada. Salimos de la feria, bueno, del mercado de frutas, nosotros le llamamos feria acá en Chile, y fuimos a un parque.
Pero antes de eso, nosotros en el viaje, al principio del viaje, acordamos dos cosas. La primera era que el primer alimento que Dios nos diera, íbamos a comerlo en honor a Él, y fue una de las cosas. Y la otra era orar por todos, paralíticos, ciegos, personas que le faltaran sus extremidades, por todos no íbamos a dudar. Entonces llegamos al parque y repartimos los duraznos. Un momento muy emotivo. Sí, Fue bien profundo porque uno no depende ya de recursos humanos, sino provisión 100% de ellos. Entonces fue un momento súper bonito, súper hermoso, en donde la presencia de Dios estaba ahí. Comimos los duraznos y emprendimos el viaje al mecánico, a buscar el auto que estaba ahí. Bueno, caminamos y llegamos al mecánico, pero nosotros todavía no sabíamos si el auto estaba bueno. Llegamos ahí, vimos el auto y nos envía un mensaje un hermano que nos dice: hermano, el auto está listo, vayan a buscarlo. Nosotros le dijimos: hermano, nosotros ya estamos acá. Nos entregaron el auto, dentro de eso Nos dieron de beber, el jefe de la instalación nos dio agua y nos citó un versículo bíblico que en resumida era: tuviste sed y me diste de beber, tuviste hambre y me diste de comer. Amén. Sin saber él lo que nosotros estábamos haciendo. No nos dio agua, nos dio jugo. Nos dio juguito, jugo rico. y heladito. Entonces hablamos con los hermanos y dijimos: esta es la primera parte, pero ahora viene la más importante, que el auto tenía muy poco combustible, gasolina. Oramos por el auto para que se llenara el estanque. Lo echamos a andar y no se llenó. Así que lo tomamos y fuimos en fe y dijimos: bueno, Señor, nosotros vamos, eres tú quien nos provee. Íbamos en dirección al lugar donde íbamos a ir y no teníamos benzina, pero íbamos confiados, pues sabíamos que Dios nos iba a proveer. En el trayecto, en la autopista, un hermano que iba con nosotros en el auto tuvo una visión. Vio un auto y una silueta pegada en el auto y nos dijo: hermanos, a la primera gasolinera que haya, ingresa. Entramos, nos estacionamos y mi hermano se baja sin saber para dónde va. Pero nosotros, como sabíamos que el loco iba a llegar con algo. La cosa es que de repente lo fuimos a buscar. ¿Dónde estará nuestro hermano? Fuimos y lo encontramos. Y estaba parado atrás de un auto. Y me dice: hermano, encontré el auto que Dios me mostró en la visión. Con el logo que había visto en la visión. Y la persona justo venía llegando. Y él le pregunta: hola, ¿cómo está? Bueno, Dios nos mostró que usted no iba a proveer para la benzina. Sí. Y la señora dijo: amén. Así que nos cargó el combustible, oramos por ella. Fue un momento de nuevo hermoso, porque ya pensamos: Señor, esto es una locura, ya tú nos estás proveyendo no tan solo en lo que vamos a comer, sino que también en echar combustible al auto para llegar al lugar donde Él quería que nosotros llegáramos. Llegamos al lugar donde Dios quería que nosotros fuéramos, y en la visión habíamos visto muchos lugares católicos, sí, muchas vírgenes, iglesias católicas. Entonces ya sabíamos que ese era el lugar donde Dios quería que nosotros fuéramos. Caminamos y en la visión habíamos visto un hospital, un centro médico, así que entramos a ese lugar, pero no teníamos mascarilla. Nos fuimos con nada, de verdad nos fuimos con nada. De hecho, había una hermana que tenía una mascarilla en el auto, no quiso sacarla porque dijo: Señor, tú vas a proveer de todo. Así es. Nosotros, el guardia nos dijo que no podíamos ingresar porque no teníamos mascarilla, y nosotros le dijimos: venimos en un viaje de fe donde no traemos nada, porque él nos decía: vayan a comprar ahí, valen 100 pesos. Nosotros decíamos: si no tenemos nada, no, 100 pesos aquí es una moneda que tiene muy poco valor. Y le dijimos: pero va a ser usted el que nos va a dar las mascarillas. Él dijo: no, yo no tengo, si no les puedo dar mascarilla porque no tengo. El tema es que le empezamos a predicar el evangelio. Y a medida que estábamos llegando a las partes donde le hablábamos del infierno, la condenación y muchas cosas, dijo: ya. ¿A quién tiene mascarillas? Vayan nomás. Y fuimos nomás, ingresamos al lugar. Ingresamos, oramos por los enfermos, por todos aquellos que estaban ahí. Y bueno, había poquita gente, pero la poquita gente que se pudo hablar y predicar fue bueno. Salimos y ya se estaba haciendo de tarde. Ya la guatita estaba crujiendo. Yo tenía unas ganas de tomarme un cafecito. Y seguimos caminando.
Y de repente nos íbamos a meter por una calle ancha y un hermano dijo, no, hermano, vamos un poco más allá. Fuimos a la calle siguiente, ingresamos y vimos una casa que tenía como una pizarrita donde decía, si necesita oración, llámenos. Ahí llamamos y salió la persona. Y le explicamos que estábamos en un viaje de fe. Y la persona como que no entendía nada. Venimos de Santiago, Dios nos ha provisto todo y vimos el cartel y queremos... No sabemos por qué Dios nos trajo para acá, pero sentimos de hablarle. Hasta que uno de nosotros dijo, nosotros nos reunimos en casas. Nosotros no somos de ninguna denominación, nos reunimos en casa. Y ahí él dijo, no entiendo nada, pero pase. Pase. Fue loco porque quedó como mirando y dijo, espérenme un poco. Nos abrió la puerta, ingresamos. Lo primero que pudimos hablar con él fue lo que estábamos haciendo, cómo Dios nos había guiado, lo que hacíamos, qué predicábamos. Y fue bastante interesante y en el momento de la conversación nos percatamos que al lado izquierdo del living había un arco. Como Y una ese- construcción. Exacto. Y ese arco era lo que habíamos visto en una visión, piso de madera, y dijimos, estamos en el lugar correcto. De hecho, esa visión había sido tan clara que la teníamos dibujada como una mesa, las sillas, el arco, el piso de madera y la cocina a un lado. Y ya nosotros le mostramos, mira lo que andamos trayendo, y le mostramos el dibujo, la visión, y era el lugar donde Dios quería que nosotros estuviéramos. Sí, él igual quedó muy impresionado porque compartíamos, le empezamos a hablar del arrepentimiento, el bautismo, muchas cosas que ellos estaban recién y comenzando a ver. Y un momento nos dice, chiquillo, algo para beber, algo para tomar. Y nosotros, bueno, ya. Y nos ofreció cafecito, nos puso unos pancitos, té, nos partimos el limón que habíamos encontrado. Pero aquí pasó algo emotivo, porque nosotros cuando nos empezamos a comer ese pan oramos y nos quebrantamos. Y el hombre estaba ahí mirando y diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué están tan quebrantados? Pero claro, el trasfondo era porque Dios nos había provisto el alimento. Partimos el limón, se lo echamos al té, pero nosotros nos mirábamos y sabíamos que esa no era la casa donde Dios nos quería mandar a encontrar al Hijo de Paz. Así que nos miramos y oramos por las personas y le dimos las gracias y salimos ya tarde, ya era muy tarde, ya eran pasadas las 11 de la noche. Sí, pasaba la 11. Y fuimos al auto, teníamos que llegar al auto porque ya era tarde. Nos estábamos preparando ya para dormir y esperar ya al otro día, pero no teníamos paz de dormir ahí en el auto. Y dijimos, ¿tienen paz de quedarse aquí? Y todos Como que dudamos. dudamos y fuimos, tomamos el auto y fuimos. Salimos a dar unas vueltas y cuando íbamos por la calle principal, ahora, las vueltas son las que dejan. No Dicho dudan eso, chileno. Dicho chileno. Así que ya íbamos en dirección y nos estacionamos para saber qué hacer. Y ahí en eso Dios nos recuerda a unas personas que conocimos hace unos días atrás en el Kickstarter y nos comunicamos con ellos. La cosa y lo curioso es que donde nos estacionamos, la calle se llamaba Chile. Y cuando llamamos a estos hermanos, a estas personas que conocimos en el Kickstarter, nos dijeron que vivían a 2 cuadras de donde nos habíamos estacionado sin saberlo. Era muy cerca. Era muy cerca. La cosa es que nos fueron a buscar, nos llevaron a su casa, nos dieron alimento, comida, té, pan de nuevo. De Sí. nuevo contentos, teníamos hambre, andábamos caminando mucho. Y nos dieron alojamiento. Y ahí nosotros dijimos, ya Señor, gracias. Sí. Tenemos donde alojar. Estábamos contentos. Dormimos esa noche. Obviamente, cuando llegamos, mis hermanos compartieron algo y nos dormimos. Al otro día, la esposa de la familia que estaba ahí nos dice, chiquillos, ¿durmieron bien? Porque hubo harta bulla. Carreras alrededor, sonido de perros y muchas cosas más que nosotros habíamos visto en las visiones, habíamos anotado. Había una parte donde decía carrera de auto. Nosotros en ese día, carrera de auto. Sí, Y la señora dice eso y nosotros nos quedamos mirando. Y dijimos, ¿pero por qué aquí hacen carreras de auto? Sí, aquí en la noche hacen carreras de auto. carreras clandestinas. Ya nosotros sabíamos que estábamos en el lugar correcto. En un momento, la señora, la mujer que nos atendía en esa casa, nos dicen, cuando ustedes nos llamaron por teléfono, ella estaba teniendo una conversación con su esposo donde ella le contaba un sueño que había tenido el día anterior.
en donde le decía que Dios le mostraba en el sueño que ella estaba encerrada en una caja y que Dios la sacaba como una nueva vida. Entonces ellos estaban en eso cuando nosotros la llamamos, y cuando ella nos contó eso al otro día, ya dijimos, Señor, esta es la casa que tú nos quisiste mostrar. Sí, fue bastante poderoso porque todos estábamos con una sensación de decir, algo hay que hacer acá. No es llegar, compartir e irnos. Bueno, se arrepintió, confesó pecado y se quiso bautizar. Le preguntamos al hijo dónde había un lugar donde bautizar, y en ese lugar, como era fuera de Santiago, habían ríos, lagunas, y nos fuimos a buscar ese río y esa laguna y tuvimos que pasar por hartos obstáculos. Sí, era un camino donde no podíamos llegar en auto y teníamos que caminar y pasar por el agua y cosas que era un desafío. Era un desafío. Llegamos al lugar y como el hijo que estaba con ella, lo habíamos conocido en el Kickstarter, y ese día él en el Kickstarter se arrepintió y se bautizó. Entonces nosotros dijimos, bueno, que la bauticé. Entonces llegaron al río y bueno, mis hermanos lo ayudaron, pero fue un momento súper hermoso porque su hijo fue el que la bautizó. Sí, y ahí ella me llamó mucho la atención que cuando salió del agua, ella dijo, siento a Dios. Y dijo, primera vez que siento la presencia de Dios tan fuerte en mi corazón. Y desde ahí su vida cambió, pues tuvo una visión profética que en ese momento nos contó y fue muy bueno. Fuimos y ella quería ir a ver a su esposo. Tenía ganas de ir a ver a su esposo. Sí. Nosotros sabemos que Dios restaura las familias, cambia el corazón, pone uno de carne, uno sensible. Entonces ella lo primero que quería hacer era ir a ver a su esposo. Era muy cerca de la casa de ella, entonces pasamos donde él trabajaba y fue un momento súper emotivo porque ella corrió y él corrió y se abrazaron y sí, fue bonito ese momento. Bueno, fue un momento súper emotivo, así que luego de ahí nos fuimos a la casa a compartir como familia y a seguir profundizando más en las cosas que estábamos conversando anteriormente. Y poniendo los fundamentos de Cristo porque sabíamos que ese era el lugar, la casa de paz que Dios quería que nosotros llegáramos. Así que después de eso, ella estaba cocinando. Sí. Y nosotros en una de las visiones antes de salir habíamos anotado fideos con bistec. Con carne. Con carne. Fueron a comprar para el almuerzo y no encontraron lo que originalmente querían cocinar. Así que tuvieron que comprar otro menú, sin saber nosotros. Y luego lo prepararon, lo colocaron en la mesa y era fideos con bistec, papitas y fue bien emotivo también porque nos miramos entre los hermanos y dijimos lo que habíamos visto en la visión. Después de todo eso, nos dieron el dinero para el peaje, llegamos a Santiago, pero lo más hermoso de eso es que nosotros hemos ido semana a semana yendo a ese lugar, compartiendo más de Dios, poniendo los fundamentos del Evangelio, edificando, llevando la palabra de Dios, y hasta el día de hoy ha sido un trabajo donde hemos ido continuamente a ese lugar llamado El Monte, donde sabemos que Dios va a hacer algo poderoso y hermoso en ese lugar. Exacto. Fue muy bueno, bien poderoso. Amén. Bueno, también queríamos compartir cómo lo vivimos en forma personal, y para mí fue muy poderoso porque era la provisión de Dios al 100%. Era decir, Señor, acá estamos, no tenemos nada, pero tú quieres hacer algo con nosotros. Tú quieres llegar a ese lugar, pero ya no con las fuerzas de nosotros, sino que con las tuyas. Y todo el viaje recordaba el versículo que decía, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Si ustedes tienen fe, sí, como el grano de mostaza, dirían ese monte arrójate al mar y ese monte se arroja. Entonces esa era de las cosas más fuertes que yo viví, más hermosas, que yo sentía como Dios decía, vayan, por la fe, por la fe, por la fe. Sí, en lo personal, de mi parte, como discípulo del Señor Jesús, fue bien impactante la provisión y la fidelidad de Dios, porque eso aumenta tu fe, aumenta tu crecimiento, aumenta tu confianza en Dios en todo aspecto, tanto en lo pequeño como en lo grande. Y fue una experiencia de verdad que se la recomiendo 100% a los que la quieran vivir. Amén. Bueno, esa fue la historia, nuestra experiencia del viaje de fe llamado Lucas 10. Que Dios los bendiga a todos
se lo recomendamos a que lo vivan y que pongan su fe en Cristo Jesús. Amén. Amén.